Hacemos como siempre con nuestra querida compañera Emelín Valdera. Gracias, Iluminada. Saludar a los compañeros de la mesa, a Francis, a Josema, a Karina, a los ejecutivos de esta emisora que están comprometidos con llevar información a cada rincón de nuestro país, pero también saludos para ustedes, nuestros oyentes que prefieren la Z101 y el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z. Recordarles también que pueden vernos a través del canal 110 de Claro y el 90 de Altiz. Qué importante es también tener esta posibilidad de conectar, ¿verdad? Hoy miércoles 6 de diciembre con informaciones importantísimas y sobre todo, Iluminada, esa antesala de Esperando el Gobierno con ese invitado, con un tema tan controversial e importante, del que hemos hablado en algunos momentos. Y recuerdo claramente cuando hace como 2 meses, aquí dijimos, aquí en el gobierno de la tarde, que no íbamos a pasar la prueba PISA. Están celebrando que subimos un punto, pero eso no significa que pasamos, y ya lo escuchamos antes. Así que yo creo que no hay nada que celebrar por ese lado. Sobre todo, lo más importante es que entiendo yo que deberíamos estar los dominicanos ciertamente lamentándonos del sistema educativo que tenemos y de que no hemos avanzado como lo hemos dicho en innumerables veces, como lo han denunciado algunas también instituciones como Educa, que ha trabajado directamente con este tema, que no hemos avanzado nada, a pesar de los billones que hemos destinado a la educación dominicana. Sigue siendo una educación mediocre, una educación mala, y es muy lamentable. Quiero aprovechar también para unirme al comentario que hacía en la introducción del gobierno con relación a Trajano. Yo quiero felicitar a Trajano Potentini Vidal. Entiendo que es un gran profesional que, pese a las circunstancias en las que se han dado este triunfo con relación al Colegio de Abogados, entiendo que Trajano es un profesional a carta cabal, un hombre capacitado, preparado, y que esperamos en él que haya realmente un antes y un después de este gremio que ha sido tan desacreditado. Ojalá que sí, que sea para eso, sirva para eso la llegada de este profesional y pues también ser humano tan especial y amigo a este gremio tan importante. Hay un tema, a propósito de que hoy se le ha dictado 3 meses de prisión preventiva al chofer de la patana involucrada en el accidente de Quitasueño. Yo tengo que decir que desde que ocurrió el accidente, todo el mundo se volcó a hablar del tema. Seguridad vial, el tránsito, el tema, la situación que enfrentamos, el caos que hay en el tránsito, pero sobre todo la deficiencia en educación vial. Vimos autoridades hablando al respecto, inmediatamente salieron a dar la cara, algunas, ¿verdad? Pero después que pasa todo, después que se va el fervor de la información, de la noticia, ya todo vuelve a la normalidad. Un tema tapa otro tema y entonces seguimos en la misma, seguimos en lo mismo. Y digo esto porque es lamentable que eso pase con una situación como esta, en la que el pasado lunes, nos enteramos que ya van 13 fallecidos por esta situación que pudo haberse evitado, el hecho de el accidente entre una patana y un minibús pudo haberse evitado, pero ahí faltó todo, ahí faltó demasiadas cosas. Esperemos que ciertamente se llegue al final de todo esto, pero como siempre decimos, ¿qué va a pasar con las víctimas? Con las víctimas y las familias afectadas. ¿Quién subsana eso? ¿Dónde queda? Y hablando de tránsito, me ha sorprendido mucho el proyecto de ley que ha sido introducido y de hecho fue aprobado en primera lectura en la Cámara Alta, en el Senado, que estipula que se le agregue a la ley 6317, que es la ley de tránsito, de movilidad y seguridad, ¿verdad? Que se le agregue el hecho de que se multe con 100 salarios mínimos
a los motoristas o los motociclistas, como usted los quiere llamar, que calibren en nuestras calles. Oigan esto. No sé por qué el senador Cristóbal Venerado Castillo, que ha sido el proponente o el autor de todo esto, que ha sido aprobado en primera lectura en el Senado y ahora deberá seguir el proceso, una segunda aprobación y llegar a la Cámara de Diputados. No sé por qué está proponiendo esto, porque yo entendería que en la ley 6317 debería estar contemplado esto, pero parece que no. Parece que no. Y hablando de calibrar, es cierto, yo estoy de acuerdo, es importante. Si no está contemplado en la ley 6317, que se le agregue ese artículo en el que se sancione y que además se estipula como una infracción con agravante este tema. ¿Ustedes saben por qué? Porque estamos cansados de ver esos jovencitos en la 6 de noviembre, en el túnel de las Américas, en las principales vías, porque aquí en la ciudad es en las principales vías. Yo no lo veo tanto en los sectores, en lo interno, en las calles más pequeñas. Tal vez por eso, porque son más pequeñas y hay mucha gente, ¿no? Pero en las principales vías, que también es preocupante porque por la cantidad de vehículos que transitan allí. Aquí en la ciudad lo vemos así, pero también en el interior. He visto denuncias por años y años de ciudadanos en Tamboril, en muchísimos lugares, que se quejan de esto. Porque hay que decir que en los campos, en los pueblos, el hecho de la motocicleta es el principal medio de transporte. Eso es así. Yo conozco un caso de un jovencito, que ojalá que nos esté escuchando, al que entrevisté, de Jeffrey, que perdió todo su brazo izquierdo. Ustedes saben, calibrando y haciendo competencia en una calle ahí en Jarabacoa, en la autopista ahí, en la calle principal de Jarabacoa. Él perdió su brazo y estuvo por más de 6 meses interno, prácticamente entre la vida y la muerte. Esos son conductores suicidas. Son conductores suicidas. Que hay que hacer algo con ellos. Hay que hacer algo. Pero vuelvo y repito, estoy de acuerdo con esta propuesta de Cristóbal Venerado Castillo. Pero es que, y me lo pregunté el otro día, ¿para qué sirve introducir ese artículo, ese numeral, en ese artículo de la ley, si al final la ley no se aplica? Si no hay sanciones, si no hay fiscalización. Y además de eso, hay otros puntos que hay que tomar en cuenta. Señores, se habla, este mismo año, el exdirector del Intran declaró que teníamos 1.5 millones de motocicletas sin registrar en las instituciones. Oigan, no es cualquier cosa. 1.5 millones de motocicletas sin registrar en este país. Y entonces la DGI nos está diciendo ahora, recientemente, que tenemos 110.183 nuevas motocicletas. Agréguele usted eso. Las motocicletas, la mayoría de los motores que andan en nuestras calles no tienen registro. No sabemos a quién pertenece. Por eso es que hay gente que dice que prefiere que no tener ningún altercado, ninguna situación con un motorista, porque tú sabes que a la buena de Dios. A la buena de Dios. Entonces, yo me pregunto ahí, ¿qué ha pasado con el plan de motor? En el 2017, a la llegada de la primera incumbente, en este caso fue la ingeniera Claudia Francesca, le tocó organizar la casa, hacer reglamentos de la ley, y una de esas que se estipuló fue el plan de motor, de los motores, para organizar todo el proceso. Fruto de eso vino después el registro de los motores, que este año se habló y se anunció que se iba a continuar, que no se había procedido como era, pero nos preguntamos qué ha pasado con el registro de motores. Porque entonces tenemos en nuestra calle más de 1.5 millones de motores sin registro. Y me imagino que de esos motores también son usados para hacer carreras y para calibrar. Entonces, una cosa debe llevar a la otra. Yo creo que es importantísimo que los legisladores estén preocupados por, de alguna manera, que haya una sanción a esta acción, que vuelvo y repito, es una acción suicida
valioso que Cristóbal Venerado Castillo esté proponiendo esto. Pero también a ustedes, legisladores, les toca fiscalizar esto, fiscalizar ese tipo de cosas. Como que todavía tenemos motocicletas que, dicho sea de paso, los motores son los que dominan el parque vehicular dominicano desde el año 2000. De 1.294.000. ¿Ustedes saben cuántas motocicletas tenemos en este país? Más de 3 millones de motocicletas. Y nos están diciendo que 1.5 millones o más no tienen registro. Eso es grave. Eso es lamentable. Y yo creo que así como se quiere sancionar esos que están calibrando en nuestras calles, también hay que buscar respuesta sobre esto. Hay que buscar respuesta y no puede quedar en el aire para poder resolver una situación que va mucho más allá de incluir un artículo en una ley como la 6317. Francis.